Bueno, el presente módulo es relacionado a la auditoría de seguros. La auditoría de seguros es muy importante en nuestra trayectoria como auditores en relación a que nosotros contamos dentro de la sociedad con instituciones públicas, privadas, clínicas, instituciones prestadoras de salud, los cuales nos brindan las atenciones necesarias en el contexto de la rehabilitación, de la promoción y del entorno de salubridad, si se quiere decir, ¿no? Bajo diferentes aspectos. Entonces, si nosotros colocamos la salud como una prioridad en el ser humano, entonces también debemos de conocer que el ser humano cuenta con un seguro de vida, ¿no? Un seguro que le permita acceder a las principales instituciones, tanto públicas como privadas. Tenemos el caso de salud, seguro integral de salud, y así también como las clínicas y hospitales, los cuales ya venden paquetes de seguros, ¿no? Con las principales patologías a cubrir. ¿Bien? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la auditoría de seguros. Primeramente tenemos que tener en cuenta que las personas orientan sus recursos para asegurar que estas enfermedades, que son parte de su sufrimiento, puedan ser coberturadas y nos permitan evitar un daño mayor y pueda ser prevenible la muerte en nuestra población, llámese una población infantil, una población adulta, ¿no? Una población que debe de gozar con los principales beneficios de salubridad, que deben de ser cubiertos tanto en los niños, en los jóvenes y adultos, y sobre todo las enfermedades más caras, que son las enfermedades crónicas como los cánceres, ¿no? Las enfermedades como las insuficiencias renales, ¿no? Y todo aquello que conlleva a los trasplantes. Entonces las personas orientan sus recursos a buscar un tipo de seguro que le permita coberturar esas patologías que hoy frecuentemente están muy manifiestas en nuestra población. Por tanto, la auditoría de seguros básicamente trata de esos aspectos en los cuales el poblador busca el que sus enfermedades sean cubiertas en función de su bolsillo. Decimos porque requiere realmente una póliza, ¿no? Una póliza que tiene que pagar mensualmente. Bien, entonces la auditoría ya tiene una larga tradición, y eso ya bien lo conocemos, una larga tradición en las cuales se ha dado mucha importancia en las diferentes empresas de los diferentes rubros, ¿no? Entonces la auditoría que se le aplica a cada uno de estos entidades son diferenciadas sobre todo hacia qué poblador va dirigido. Si bien es cierto, si es una auditoría que cubre un seguro público como el Seguro Integral de Salud, será una auditoría de seguros SIS respectivamente. Si es una auditoría, se hablará de otros patrones estructurales en costos, ¿no? O sea, que son cubiertos por ejemplo, MAFRE, o RIMAC, Seguros RIMAC, entre otros. Entonces esta tradición se ve gigante en el tema de los seguros, ¿no? Bien, el acceso a los servicios de atención constituye ya un derecho, es un derecho esencial de las personas. Bien es cierto que la Ley General de Salud protege al ser humano en cuanto a lo que es la salud, en cuanto a lo que es las patologías principales, ¿no? Y ahora vemos que las entidades públicas como los hospitales, el Seguro Integral de Salud ha crecido enormemente y ya viene coberturando las enfermedades crónicas como son los cánceres a través de FISAL. Entonces este acceso a los servicios de salud ya constituye un derecho para nuestro poblador. Por tanto, la salud también es un bien social en los cuales nosotros como seres humanos podemos ya tener el acceso a cada uno de estos servicios. Sobre todo esperamos que la población sea al 100% asegurada, pero conocemos que en nuestra realidad aún esta brecha aún se encuentra teniendo sus falencias en
en las poblaciones de la sierra y de las selvas. Bien, entonces cuando hablamos de seguros también debemos de hablar que las personas deben tener acceso a una atención adecuada, una atención que le permita decir se me ha atendido con calidad, se me ha atendido con independencia de su capacidad de pago, se me ha atendido porque soy un seguro subsidiado, un seguro que me cubre. Entonces el tema de seguros va relacionado a estos aspectos relevantes en la atención. Asimismo, decimos que deben de estar protegidas. La salud de todo poblador debe estar protegida en todo el contexto. Asimismo, cuando hablamos de protección, hablamos de un daño financiero, ¿no? O sea, cuánto demanda una atención para una cobertura de una cesárea. Entonces ya vamos a hablar de daños financieros que deben de ser coberturados y que pueden causar una enfermedad de repente en algunos de alto costo, ¿no? Como el caso de las insuficiencias renales que involucra a tener hemodiálisis muy repetitiva, muy seguida, ¿no? Y que el presupuesto familiar en este caso se ve afectada. Entonces es por ello que se hace un estudio de factibilidad a través de las instituciones aseguradoras y se dicen cuál es el daño, cuál es el perfil epidemiológico en los cuales se encuentra inmersa nuestra población, ¿no? Entonces vendemos paquetes de seguros para cubrir un daño en la enfermedad, ¿no? de un poblador, seguro un grupo etario. Bien. Los modelos de auditoría. Las auditorías, a través de los seguros existen muchas auditorías, pero dentro de esta la más usada es la auditoría externa. Si nosotros hablamos de una institución pública y queremos que se asegure que dentro de las auditorías de seguros se dé la mayor proyección, si se quiere decir, la mayor proyección y accesibilidad a cada uno de los usuarios, entonces podemos decir que ellos pueden contar con una auditoría externa que sabemos que lo realizan los auditores que son independientes a la empresa. Entonces la entidad pública puede contratar simplemente un brokers de auditores, los cuales le van a permitir crecer sistemáticamente a través de las auditorías de seguros y le van a asegurar el apercibimiento de sus procesos dentro de la recuperación financiera de cada uno de los pacientes que son atendidos. Bien, el auditor externo puede aplicar con completa libertad diferentes métodos y técnicas y herramientas para recabar la información, ¿no? Evaluará las actividades y qué operaciones y funciones para determinar el cumplimiento de los objetivos. Este mismo debe de evaluar cuán grande es tu población a la cual se va a extender tus auditorías, ¿no? Va a evaluar qué tipo de actividades van a significar dentro del proceso mismo de la atención, va a determinar cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Asimismo va a emitir un dictamen independiente del carácter externo con resultados y recomendaciones. Entonces esta auditoría externa es muy importante en algunas instituciones contar con ella porque va a permitir que el trabajo sea mucho más limpio, más pulcro, en el sentido de que no va a haber auditores que cuentan con dependencia a la empresa, ¿no? Que puedan ocasionar de repente algún desmedro, ¿no? Y que dentro de las observaciones no se están haciendo adecuadamente. Tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos señalar que el trabajo es independiente al de la empresa, ¿no? Y como desventaja, falta de conocimiento sobre la empresa, ¿no? Otra ventaja de ellos es aprovechar la experiencia de un externo en otras empresas, pero puede también ser una dificultad para la recopilación de la información porque como es un externo no conoce un poco el proceso, ¿no? Pero no sin ello le quita el mérito de ser una auditoría externa. Aplicación de nuevas técnicas ya probadas. Entonces, dentro de las ventajas y las desventajas sería el ambiente puede ser difícil, el alcance puede ser limitado, ¿no? De repente el tema de del hecho de que nosotros no podamos acceder a la información puede reflejarse como una desventaja. En ocasiones pueden ser un requisito, dice, pero como desventaja tenemos en contraparte la alta inversión en tiempo, dinero y esfuerzo.
Entonces vemos que las auditorías externas tienen sus ventajas y desventajas, y al momento de decidir por qué auditoría vamos a optar, tenemos que tener presente estos hechos significativos en el momento de las decisiones. Bien, la auditoría interna. La auditoría interna es otro tipo de auditoría que también se utiliza dentro de la auditoría de seguros. Prácticamente es, como dice su nombre, es interno, ¿no? Los profesionales son parte de la institución, cuentan con dependencia a la institución, y la revisión que se hace es de un profesional que viene a ser un médico auditor, el cual labora en la misma empresa auditada, ¿no? Para evaluar el desempeño, cómo es el cumplimiento, cómo son las actividades operacionales, cómo son sus funciones, y emitir un dictamen de carácter doméstico sobre las actividades de la empresa. Pueden ser profesionales auditores quienes trabajen también en la empresa, o algún número de profesionales, los cuales también va a ser multidisciplinario, ¿no? Pudiendo ser estos contadores, auditores médicos, administrativos, contables, ¿no? Economistas, entre otros. Aquí vamos a tratar un aspecto importante y dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en los cuales, por ejemplo, la Clínica Centenario Peruano-Japonesa cuenta con auditores internos, y las auditorías son internas, no son realizadas por trabajadores y auditores internos, pero cuenta con una infraestructura formidable, en los cuales tienen sus objetivos y sus misiones bien plasmadas hacia el direccionamiento de la cobertura de salud, cobertura de mantenimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces, al hablar de esta institución privada, podemos decir que también cuentan con falencias en el sentido de que si se quiere aplicar una auditoría de caso, y son los mismos auditores quienes hacen la auditoría interna, un poco que se sesga la realidad, ¿no? Entonces, o sea, eso viene a ser la contraparte de las auditorías que se aplican. Ahora, otro ejemplo que podríamos citar es el ejemplo de las auditorías realizadas a los seguros públicos por el Seguro Integral de Salud, el cual cuentan con un tarifario diferenciado, cuentan con un tarifario, los cuales le permiten de alguna manera tener conocimiento de los procedimientos valorizados, ¿no? y en cuanto más o menos redunda el impacto económico por cada uno de los pacientes. ¿Bien? Entonces vemos que las auditorías en ambas son auditorías internas, pero las auditorías externas nos permitirían plasmar mucho mejor el tema de las auditorías de caso, ¿no? Tienen ventajas y desventajas tanto igual como la auditoría interna. La auditoría externa cuenta con las ventajas de que tiene un conocimiento más profundo de las actividades y operaciones de la empresa. Otra ventaja es la revisión más profunda, el informe es doméstico confidencial, no tiene un costo adicional, la detección de problemas es a tiempo. Entonces vemos que las ventajas son muy significativas, y en contraparte las desventajas podríamos señalar la veracidad puede ser cuestionable, o sea, no necesariamente lo que me afirme el auditor puedo ser objeto de que esto sea la verdad en toda su esplendor, ¿no? Pueden existir presiones en el informe de auditoría, ¿no? Pueden presentarse vicios en la forma en que se utilizan las herramientas o en la evaluación o en el informe. También son desventajas que se deben de tener presente en cada una de ellas. Bien. El outsourcing de la auditoría interna. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es otra modalidad en la cual esta modalidad, la empresa crea un área de auditoría interna, pero con personal ajeno a la empresa, es decir, con la contratación del servicio o una firma profesional independiente. La empresa que da el servicio de outsourcing es quien asume la labor de la auditoría interna. Entonces vemos que también las entidades públicas o privadas también podrían hacer este tipo de auditorías, en los cuales es un tipo de auditoría interna, pero con personal ajeno a la empresa. Entonces podríamos decir que tendría una significancia, podría resaltarse, ¿no? la auditoría de esta manera, o lo que lo llamamos los brokers de auditores, los cuales prestan un servicio como este, ¿no? Ya son
con personal capacitado, con personal entrenado, un personal multidisciplinario, entre otros. Bien. Hablamos de una auditoría prospectiva. ¿A qué nos referimos con prospectivo? Sabemos que nosotros podemos ubicarnos en el tiempo hacia hechos prospectivos o a hechos retrospectivos. Prospectivo es mirar hacia adelante, siempre adelante, ¿no? Entonces la definición de auditoría prospectiva nos permite enmarcar un concepto muy fluido en el cual una auditoría evalúa los procedimientos ya previos y es preventivo porque se está adelantando, se está proyectando a futuro, tratando de detectar condiciones de alarma para evitar problemas. Estas auditorías prospectivas son importantes y significativas en el hecho de que nos permiten ver el tema de la calidad, ¿no? Si tenemos una auditoría de gestión para una institución privada, podríamos decir que ellos generalmente trabajan mucho en las auditorías de prospección, ¿no? En los cuales ven el hecho de crecer como institución, de crecer con mayores coberturas, de captar, de tener poblaciones cautivas, de repente a través de seguros, de tener coberturas mayores, de tener atenciones en turnos mañana, tarde y noche, de repente atenciones vía telefónica con separación. Entonces ellos ya se proyectan hacia una auditoría prospectiva, una auditoría que le permita crecer como empresa, como institución, ¿no? Entonces esta auditoría prospectiva es muy relevante y es importante, y no solamente importante, sino también prevé algunos aspectos de la organización, permite identificar los aspectos dentro de las auditorías previas de gestión que hayan hecho y proyectarse a futuro, ¿no? O sea, con factores de financiamiento, con factores poblacionales, con factores epidemiológicos, de recursos, etcétera. Entonces, la auditoría prospectiva de eso trata. ¿Sí? ¿Qué información prospectiva son los que cuentan dentro de la forma en que ellos se proyectan, ¿no? Se basa en asunciones sobre hechos que pueden ocurrir a futuro. Ellos mucho trabajan en temas de futuro sobre datos estadísticos o basales, ¿no? O un histórico que tiene un hospital para poder decir qué a futuro puedo tener y de las posibles acciones de la entidad cómo puede proyectarse dentro de su misión o visión. Bien, su preparación requiere la utilización de altas dosis de juicios de valor. Entonces, aquí las proyecciones, si bien es cierto, se hacen a futuro, entonces deberán de ser sustentadas con cálculos estadísticos, con cálculos matemáticos, con cálculos que le permitan sustentar su población y su crecimiento en temas económicos, si se quiere decir. La información prospectiva puede tener la forma de un pronóstico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el pronóstico acá a 2, 3 años? ¿Creceré como una empresa? ¿Estaré ubicado en una zona estratégica que me permite tener las atenciones de esta población? La proyección o la combinación es la de ambas, ¿no? O sea, tanto el pronóstico y la parte prospectiva. Bien, si tenemos una visión de auditoría prospectiva, aquí vemos un dibujito en los cuales veo un centro de salud, ¿no? Se llama Centro de Salud de Cieneguillas. Vemos que es pequeño, tiene una infraestructura, si bien es cierto, prometedora, pero podemos hacer que esto a través de la gestión, a través de sus indicadores, a través de un trabajo multidisciplinario, a través de la gestión de un sistema de calidad y le permita crecer y ser una institución más prometedora y más grande, ¿no? El cual le permita mantener la confianza de cada uno de la gente que va y que asiste para sus atenciones en este establecimiento, y podemos compararla con esta clínica. ¿Por qué no decir que un centro de salud como el que está acá no se puede proyectar a tener así? Si vemos dentro de la historia de algunas instituciones, por ejemplo la peruano-japonés, policlínico, primero creció como policlínico, ¿no? Y luego agarró la confianza de cada uno de los usuarios, quien hacen sus atenciones con cuotas, con atenciones bajas, ¿no? Pero con profesionales de alta calidad. Entonces ha llegado a crecer esta institución y
se ha dado el hecho de que primero fue un policlínico pequeño, que podremos compararlo con esto, y que ahora ya presenta una clínica, ¿no? Una clínica, la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, el cual ya tiene una infraestructura formidable, ¿no? Entonces ha pasado a ser, dentro de su visión prospectiva, el hecho de que proyecte también su auditoría dentro de sus atenciones de salud. ¿Qué utilizan en la metodología de la prospectiva? Hablan sobre el continente y la percepción y la creatividad. Cuando hablamos de continente nos referimos a todo lo externo, a todo lo que está por fuera de la institución. ¿Cuál es mi continente, ¿no? Y mi contenido? El contenido soy yo con mis recursos humanos, mi capacidad de poder dar una gestión, y mi continente es todo lo que me rodea, es todo lo que está por fuera, ¿no? ¿Cuáles son mis principales competencias? ¿Cuál es mi calidad de servicio que voy a brindar? Entonces, eso es lo que se debe de hacer el estudio al momento de emitir una auditoría prospectiva. El segundo punto es el análisis prospectivo. También tiene que ver con un tema de razonamiento y comparación. Razonamiento en el sentido de que todo básicamente va a tener que sustentarlo, ¿no? No puede ser un tema netamente subjetivo, sino tiene que ser un tema netamente objetivo, el cual va a estar plasmado eso, ¿no? Son a través de metas o escenarios con la realidad presente. ¿Bien? El tema de la presupuestación y la programación debe de, igualmente, ¿no? Los temas financieros y económicos. ¿Cuánto de presupuesto cuenta una institución? ¿Cuál es la programación para el siguiente año? ¿Podemos pagar con el recaudo de cada uno de nuestros servicios, a cada uno de los recursos humanos que están trabajando para nosotros? Estamos en déficit. O sea, todos esos temas son los que se tratan al momento de hacer una auditoría prospectiva, ¿no? Y ver el horizonte a futuro, ¿no? De manera de cómo lo voy a lograr estos objetivos buscados. La metodología de la prospectiva igualmente tiene sus dos restricciones en las cuales podemos decir el análisis de factibilidad. Siempre para poder hacer una auditoría prospectiva necesitamos un estudio de factibilidad, un estudio de que realmente podamos conseguir los logros que deseamos hacer, que permitan verificar la capacidad técnica y financiera. Capacidad técnica en el sentido, contamos con los recursos humanos, contamos con la capacidad técnica de infraestructura, de mejoramiento, tanto en equipamiento, entre otros, ¿no? Y toda la presupuestación y programación. Entonces, estas son las dos restricciones importantes dentro de esta metodología. El análisis de aceptabilidad, que quiere decir que si nosotros vamos a contar con un factor importante de inversión dentro de la sociedad, ¿no? Y si esto puede cubrir las necesidades para poder hacer un crecimiento como empresa. Bien. Aquí vemos que la metodología de la prospectiva utiliza diferentes ciencias, diferentes, llámese servicios o recursos humanos multidisciplinarios de las diferentes especialidades, con áreas de contabilidad, como vemos acá, contabilidad, la de finanzas, la de producción, la de recursos humanos. Se ve el tema del marketing, cómo vamos a marketearnos a través de publicidad, ¿no? A la parte externa, cómo van a ser los sistemas y cómo van a ser las adquisiciones, la logística y todo lo demás. Bien, entonces la gerencia financiera nos permite un poco plasmar el tema de cómo vamos a mantener o ampliar los servicios. Ampliar los servicios en el sentido de que, si bien es cierto, hacemos una auditoría de prospección, entonces también qué servicios son los que yo debo de ampliar para una mayor población. Establecer alternativas de financiamiento, cuál va a ser mi fuente de financiamiento a través de préstamos bancarios, ¿no? O también ayuda financiera, entre otros. Comparar la efectividad de las diferentes acciones de los establecimientos de salud, ver cuán efectivo es el tema de la efectividad para un daño en salud que puedan ser coberturados, ¿no? Cumplir con los diferentes informes y procedimientos establecidos en las múltiples fuentes de financiamiento. Entonces los informes son parte de la gestión también, ¿no? Tener un POI, ¿no? Un plan operativo institucional dentro de un plan anual, ¿no? Dentro de una institución, si se quiere decir, como gerencia financiera. El gerente financiero, ¿qué debe de hacer?
El gerente financiero, básicamente, aparte de ser una persona muy expedita y con todos los conocimientos necesarios, debe de elaborar el presupuesto para su plan de trabajo. Un presupuesto el cual le va a permitir crecer dentro del plan estructural de su gestión, proyectar los ingresos y monitorizar el flujo de la caja, controlar y administrar también igualmente los fondos, monitorear las finanzas y también los presupuestos. Como vemos, la gerencia financiera debe tener más proyecciones de tipo económica y el impacto económico que se va a reflejar en necesidades, en servicios, en logros, en visión y misión. Bueno, entonces vemos que estas proyecciones de ingresos y flujo de cajas netamente debe ser un menester muy importante de cumplimiento en el gerente financiero. Bien, asimismo la gerencia financiera es útil preparar el presupuesto sobre la base de un plan operativo institucional, lo que llamamos el POI. El POI es un documento de gestión en el cual las instituciones públicas ven reflejadas cuál es el grado de proyección a futuro, cuál es el tema de las coberturas, cuál es el tema de impacto económico y cuál es el tema también de financiero, en los cuales se ve reflejado con cifras numéricas, ¿no? Es decir, dentro de mi plan operativo voy a cumplir los siguientes indicadores, los cuales me van a permitir los logros alcanzados, ¿no? Este gerente debe conocer cómo se estructura este plan operativo institucional, con tiempos, ¿no? Y igualmente las supervisiones tendrán que ser trimestrales, mensuales, ¿no? El encargado de la planeación, ¿qué es lo que debe hacer? Como dice su nombre, ¿no? Hacer la planificación, ¿no? Y establecer las actividades, y dentro de estas está la diferenciación de actividades como no esenciales y las esenciales. Es decir, estas son las más esenciales, los cuales debo de cumplir, y las no esenciales, que si bien es cierto se tienen como parte de la gestión, van a complementar, ¿no? O sea, pero que no son tan importantes para el cumplimiento de los logros. Entonces estas últimas, las esenciales, las que tendrán su mayor prioridad, ¿no? O sea, la prioridad sabemos que son las esenciales. Los presupuestos permiten a la gerencia evaluar el costo actual de la actividad. Los presupuestos nos permiten a la gerencia saber cómo es el tema del costo actual por actividad, por cada uno de los servicios, el costo actual por utilización de un tomógrafo, cuál es la indemnización máxima anual en el tema de las enfermedades para cobertura en los pacientes, etcétera. Entonces todos estos temas nos van a tener que dar como resguardo lo que es la información de la gerencia financiera. La evaluación presupuestaria también es un tema muy importante. ¿Cómo hacemos una evaluación presupuestaria? En la etapa de evaluación presupuestaria, las entidades del sector público deben determinar bajo responsabilidad los resultados de la gestión y decir que si realmente su gestión ha contribuido en algo, ¿no? Y que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido el logro de cada uno de sus metas, ¿no? Y cuánto ha sido la gestión para poder tener el gasto necesario de todo el dinero que se les ha dado, ¿no? Y a través de avances físicos y también avances financieros. La evaluación presupuestaria se realiza sobre los siguientes aspectos: el logro de objetivos, metas y resultados previstos, los cuales están tipificados en el plan operativo institucional, ¿no? En el logro de actividades mensuales, bimensuales, trimestrales y hasta semestrales, ¿no? Entonces las metas, cada meta va a estar diferenciada con aspectos financieros, ¿no? Me van a decir el logro a través de 5 informes, los cuales van a tener actividades propias que van a significar en números y gastos económicos, ¿no? La ejecución de las estimaciones de los ingresos y gastos igualmente se da dentro de la evaluación presupuestaria. Definición de auditoría concurrente. Las auditorías, existen diferentes auditorías: las auditorías previas, la concurrente y la posterior. Cuando nosotros vemos un caso de un paciente hospitalizado, vamos a poner el ejemplo, y queremos hacer su atención a través de una aseguradora o a través de una clínica, ¿no? Entonces en primera instancia será la auditoría previa, ¿no? Entonces nosotros, al ver si el paciente ingresa a la atención a una clínica, primero verificaremos si este paciente cuenta con un seguro, ya sea seguro SIS, seguro privado, etc. Entonces
Esa es una forma de la auditoría previa, ¿no? La auditoría previa, que es la identificación del usuario, cuál es su póliza, qué coberturas va a tener al momento de y qué daño va a ser resuelto en ese instante. Y la auditoría previa, y entonces eso vendría a ser la previa, ¿no? Y ahora la concurrente es la que se da in situ, es la segunda auditoría. Entonces esta definición de auditoría concurrente se llama auditoría operativa o también auditoría concurrente, aquella que se lleva a cabo mientras el cliente recibe la atención. Si ya el paciente ingresó a la atención, entonces se da todos los procesos innatos netamente de su atención. Entonces esa es la auditoría de concurrencia, donde el cliente recibe el servicio y se trata de obtener y evaluar evidencias con respecto a cuán eficiente ha sido su atención, ha cubierto con eficacia cada una de las actividades relacionadas a su atención o actividades de tipo operacionales de una institución en comparación con objetivos ya establecidos y considerar las recomendaciones de mejora. Entonces las auditorías de concurrencia son importantes porque nos permiten saber in situ qué atención recibió un paciente, ¿no? Entonces en ese instante determinar si un paciente hospitalizado está siendo evolucionado, cuenta con la medicación respectiva para el diagnóstico, cuenta con las visitas respectivas a los especialistas, tiene las visitas en su oportunidad, etcétera. Entonces esta auditoría concurrente es la auditoría que se da in situ, en el instante, ¿bien? Pero esta auditoría concurrente también se le llama auditoría de desempeño, auditoría gerencial. Generalmente cuando hablamos de concurrencia nosotros diremos que estamos empoderándonos de la gerencia de nuestra actividad de auditoría, ¿no? Entonces se cumplen las 3 E's, ¿no? Las 3 E's, que es economía, eficiencia y eficacia. Economía en el trabajo, eficiencia y eficacia al momento de realizar la actividad propia de la cobertura. Bien, entonces una de las E's es la economía, ¿no? O sea, la economía que es muy importante al momento de dar o proyectarse hacia un paciente, ¿no? Entonces decir, bueno, tenemos con la capacidad económica para poder restablecer a este paciente y por tanto contamos con los servicios necesarios, el apoyo al diagnóstico, lo de laboratorio contamos con farmacia, etcétera. Entonces eso va a determinar la primera E, que es la de economía, ¿no? Que está ubicado en el número 3. Y la eficiencia, estos dos, el 1 y el 2, básicamente están relacionados a un tema más de menester del mismo personal administrativo, del personal profesional, quien ha resuelto con efectividad el daño que presenta nuestro usuario al momento de hacer el acceso a un servicio de salud en el menor tiempo, con la mayor eficacia, con la mejor de lo que quiera darse dentro de la atención, ¿no? Entonces las 3 es parte de la auditoría concurrente. Bien. La eficiencia económica, si vemos acá la primera E, podemos decir que en qué grado una organización se ha programado, cómo ha sido su proceso y su diseño, qué operación o actividad ha tenido, qué función o sistema se ven minimizada en el tema de los costos de los recursos, cómo son los recursos financieros y materiales. Entonces, por ejemplo, si aquí podemos, como ejemplo dentro de esta diapositiva, podemos decir: ¿el uso racional de los medicamentos se estará dando en el momento de la atención del paciente? Sí. Entonces nosotros aplicamos la auditoría en los procesos y decimos, bueno, se tiene que tener la utilización de 2 ampollas y tienen que ser las 2 ampollas para cubrir lo que es el daño o la cobertura antibiótica, ¿no? La prescripción del medicamento será el indicado, el apropiado para la patología que presenta, la disposición del medicamento es oportuno, está recibiendo en sus horas reglamentarias, el precio es asequible y que sea garantizada también igualmente la calidad, ¿no? Que sea eficaz y que se tomen las dosis completas y que se cumpla el tratamiento. Entonces dentro de la primera E, eso es lo que se ve, ¿no? Se determina bien. La eficacia vendría a ser el grado en que una organización programa o hace un diseño de una actividad y logra una función o parte de un sistema, el llegar al cumplimiento de los objetivos de la política, de las metas operacionales y todos sus resultados previstos. Entonces, ¿cuán eficaz es esta entidad al momento de tener esta E de eficacia? Bien, acá ponemos
una diapositiva al cual nos recuerda la eficiencia y la eficacia, y establece que dentro de la eficiencia es la medida normativa de la utilización de los recursos en ese proceso, ¿no? Y que mientras tanto en la eficacia es la medida normativa de la consecución de los resultados. Uno busca resultados, el otro utilización que sean de esa normativa, ¿no? En una empresa es una relación técnica entre las entradas y las salidas, que es la eficiencia, y su relación entre costo y beneficio, ver el tema de costo y beneficio, ¿no? Y la eficacia en términos económicos en una empresa se refiere a la capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad mediante el suministro de sus productos, netamente. Te doy mi producto, te voy a dar esto, pero con capacidad de satisfacer una necesidad más, no dice el tema de costos, ¿no? Entonces esas C son importantes al momento de decir. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más con detalle el tema de las auditorías concurrentes. ¿Cómo son las auditorías concurrentes? Los cuales nos representan una importancia relevante, y por tanto las concurrencias es una auditoría in situ, como ya lo he manifestado, evalúa de forma sistemática y continua e integral la calidad. Como vemos, la calidad nunca se deja de lado al momento de hacer una asistencia. Por ejemplo, aquí vemos una asistencia odontológica que se le ofrece a un paciente durante una intervención prolongada. Entonces estamos evaluando cómo está haciéndose la atención, qué instrumental, cómo es la forma en que se está haciendo el procedimiento. Bien. Se busca también en términos de seguros de salud en la concurrente, lo que se factura corresponde realmente a la cobertura, ¿no? Entonces la auditoría concurrente también, si nosotros tenemos pacientes con diferentes pólizas, diremos, su seguro le ha cubierto, ha correspondido a la cobertura, ha sido con todos los gastos necesarios, se le ha brindado la atención necesaria. Entonces ahí se ve temas de normatividad vigente. Su finalidad es velar que se realice una atención oportuna y adecuada, empleando de manera racional cada uno de los recursos. Bien. El odontólogo, auditor o el comité de auditoría, que sabemos que puede estar integrado por diferentes recursos humanos, ¿no? Entonces, con la expertise en auditoría, verificará de forma presencial la calidad de la prestación de los servicios de salud al paciente. Irá in situ a ver cuál ha sido la atención, cómo ha sido la atención, el paciente se siente satisfecho, entre otros. Entonces la auditoría concurrente es el que nos permite estar face to face con la atención misma del paciente. Bien. La evaluación incluye los medios diagnósticos, incluye los medios terapéuticos, teniendo en cuenta el uso adecuado de los servicios y el resultado final obtenido por el paciente. Entonces al final lo que se logra es que realmente nuestro paciente se encuentre satisfecho en la atención. Bien. Implica la evaluación del paciente y los procedimientos en cuanto a la pertinencia. No solamente la auditoría concurrente ve el tema de calidad, sino también decir, ha sido pertinente, ha sido oportuna y suficiente, y ha generado un valor, ¿no?, al momento de la atención, del diagnóstico y terapéutico que implicaron su atención. Entonces vemos que el paciente cuente con cada uno de estas satisfacciones, ¿no? Implica la evaluación y en este tema, cuán pertinente ha sido su atención, ha sido en el momento oportuno, ¿no? Ha habido suficiente juicio de valor al momento de hacer la atención, entre otros. Las oraciones que se encuentran durante el proceso de la concurrencia deben de ser descritas. Sabemos que todas las auditorías concluyen con informes que deben de ser asumidas por las partes comprometidas, quienes realizan cada una de estas actividades. ¿Bien? Entonces la auditoría concurrente estará formada por 3 auditorías, una auditoría en caliente, tibio y en frío. Se habla de las 3 auditorías que respectan a la atención como proceso. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Bien. La auditoría en caliente. Bien. Cuando hablamos de una auditoría en caliente, pasamos que la evaluación de la atención, tanto médica o puede ser una atención odontológica o una atención hospitalaria, ¿no?, en la institución donde se encuentre el agraviado. Vamos a ir inmediatamente a esa institución donde se encuentre. La finalidad es velar porque se realice una atención oportuna. Generalmente cuando nos llaman por un tema de quejas, siempre son las auditorías en calientes, donde vamos a hacer una auditoría de concurrencia, pero en auditoría en caliente, donde se nos está pidiendo que se verifique inmediatamente donde se encuentre el agraviado, ¿no?, donde está solicitando que vayan por un tema de
insatisfacción de la atención. Bien. La finalidad es velar porque se realiza una atención oportuna, sí, y que sea adecuada igualmente y con el uso eficiente de los recursos. Es realizada en el momento de los hechos. Nosotros vamos a tener que estar in situ verificando que cada uno de estos procesos se den con la mayor efectividad. Bien. Auditoría en tibio. La auditoría en tibio, entonces, es otra auditoría, pero en otro contexto, donde el estudio donde se tiene el estudio y la verificación del expediente relacionado a un siniestro. Entonces, con atención médica, puede ser una atención médica o odontológica o una hospitalaria, de cada persona natural agraviada que no se pudo realizar la auditoría en caliente. Si bien es cierto, si nos llaman por un tema de queja y vemos que la atención ya se realizó, entonces nosotros vamos a ir al levantamiento de la información a través de la historia clínica, registros en los cuales se encuentran evidenciados cómo ha sido la atención. Entonces, esta vendría a ser una auditoría en tibio. Su finalidad es verificar la pertinencia, se ha cumplido con la pertinencia y la autenticidad de los documentos médicos odontológicos emitidos, así como de la facturación, si se está facturando adecuadamente. De repente nos están haciendo un cobro excesivo, ¿no?, en ese instante, y vemos que el tema de reembolso en ese tema se ha remediado, se realiza en una institución donde se brindó la supuesta atención, ¿no? Entonces vemos que acá vamos a ver un tema más de registro cuando hablamos de una auditoría en tibio. Auditoría en frío es la revisión del expediente médico, puede ser odontológico, puede ser de una atención hospitalaria con fines de facturación. Esa es lo que ya se tiene, el producto final, ¿no?, lo que llamamos la auditoría posterior, ¿no?, la auditoría donde ya tenemos el expediente con su facturación, donde tenemos una ampliación de cartas de garantía, como es el reembolso, pertinencia de solicitud, que si hay una incapacidad temporal, etcétera. No es necesario realizarlo en la institución donde se brindó la supuesta atención, solo se solicitan los documentos necesarios, o lo que llamamos la auditoría posterior, la auditoría de facturación. Bien. ¿Qué es lo que tiene que enmarcarse dentro de las auditorías de seguros? Las auditorías de seguros deben también y cuentan con una estructura de informe del auditor, en los cuales se pone aspectos importantes como son la fecha en que se inició la auditoría, el lugar y el establecimiento, y su capacidad resolutiva. Fue un establecimiento nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué servicio ha sido el identificado y qué tipo, y que si ha sido un área hospitalaria, de consulta, entre otros. Se debe tener en cuenta los datos del beneficiario, como son los nombres, cuáles son sus apellidos, el número de afiliados, su edad, su sexo, e igualmente su plan. Dentro de la estructura del informe deben de considerarse esos aspectos para poder identificar qué tipo de póliza es la que vamos a observar, ¿no? Y igualmente a quién corresponde, ¿no?, el beneficio de la atención, la fecha en que ingresó, y cuándo fue el alta, ¿no?, así como características del alta médica, ¿no?, qué características ha tenido, de repente ha sido un alta médica, o ha sido una alta voluntaria, o ha sido una referencia, o ha habido un óbito, etcétera. Entonces, todo esto debe estar contrastado en la estructura del informe, ¿no?, en los cuales vamos a tener la información necesaria. ¿Bien? El diagnóstico de ingreso es muy necesario con datos de diagnósticos presuntivos, probables y definitivos. Los datos de la enfermedad, cómo ha sido un poco del detalle de la enfermedad, ¿no?, el estado actual, así también como su pronóstico. Estudios complementarios con fecha de solicitud y de realización. Entonces el informe debe contener aspectos básicos de información, ¿no?, o sea, relacionados a la atención. Qué intervenciones quirúrgicas ha tenido y si los ha tenido, o si ha sido su atención por emergencia, ha sido una atención programada, no programada, cuáles han sido las fechas, sus horas, se cumplió con protocolos establecidos, no se cumplió con guías de práctica clínica, qué anestésicos se utilizaron, ha sido una complicación obstétrica, etcétera, o ha sido un UCI, entre otros. Entonces el informe del auditor debe ser un informe bastante consensuado, bastante explícito y de manera ampliatorio, si se quiere decir. Es un informe con toda la base y el sustento al momento de hacer una observación. Bien, la evaluación clínica del paciente consignado, el motivo de la consulta y qué comentarios de valor se han dado al momento de sus atenciones, ¿no? A veces los médicos comentan y dicen, bueno, paciente fue atendido, pero su pronóstico es reservado, se solicitan mayores estudios. Entonces eso nos va a emitir un juicio de valor para ver
que nuestro paciente en valor representativo financiero representa una enfermedad, ¿no? El diagnóstico de ingreso, si ha sido el confirmado o es un diagnóstico diferente al del ingreso, ¿no? O por qué ingresa y finalmente cómo es que sale con un diagnóstico, ¿no? El comentario final que incluye observaciones y opiniones en cantidad, en calidad de prestación, así como opinión sobre los débitos. Entonces aquí ya viene a constituir cuánto ha sido el impacto económico en la atención de este paciente, cuánto de esto ha sido debitado, si es que no se han hecho las atenciones respectivas, si ha habido alguna observación de carácter mayor o menor, ¿no? Entonces igualmente se tiene que establecer. Y aquí justamente va esto, ¿no? Si nosotros observamos una auditoría de posterior o de facturación, diremos cuáles son las no conformidades menores encontradas en las auditorías. Cuando hablamos de no conformidades nos referimos a aspectos que no se cumplen, ¿no? Aspectos menores pero que no se cumplen. Por ejemplo, podemos tener una historia clínica, sí, pero con inconsistencia, no tienen datos, faltan datos, ¿no? Podemos tener una letra ilegible, lo cual no nos permite de manera categórica el tener una información más certera, ¿no? Una falta de identificación del profesional, esto es una no conformidad menor. La posología no especificada, dice amoxicilina pero no dice cada cuántas horas, ¿no? Entonces es una no conformidad menor. Evoluciones médicas incompletas que en la mayoría de veces vemos que son muy frecuentes, ¿no? Y por tanto en la auditoría de seguros lo que no se evidencia se da como no pagado. Entonces si no se ha evolucionado se le descuenta respectivamente la evolución y la atención en ese día, en los honorarios del profesional. La ausencia de fecha y hora en los registros, entre otros, ¿no? Las no conformidades mayores encontradas en las auditorías, estas ya son de mucho más impacto, que son las mayores. Vemos que un diagnóstico inicial es inconsistente, ¿no? O sea, de repente entra por el síndrome doloroso abdominal y después sale un diagnóstico final como una fractura, o sea, ¿qué tendríamos que tener? Entonces diríamos que el diagnóstico inicial es inconsistente, ¿no? Manejo inadecuado por diagnósticos imprecisos, ¿no? Entonces no se precisa bien los diagnósticos, todos son a descartar y finalmente sale como descartar, ¿no? Entonces esas no son conformidades mayores. Retraso en la toma de decisiones del hospital, de repente el paciente que fue evolucionado durante muchos días y se decide su intervención quirúrgica después de 15 a 20 días de estancia hospitalaria prolongada, ¿no? Entonces, estas son no conformidades. El retraso en la toma de decisiones es muy importante, la insatisfactoria evaluación multiespecializada, que ninguno de los no habido evoluciones por parte del personal de enfermería, por parte del médico, etcétera, ¿no? Todos los déficits de registros señalados, cada uno de estos no está consignado, ¿no? La no conformidad más frecuente. Entre las no conformidades, según las estadísticas, se ha señalado que son estas, ¿no? Son interconsultas inconsistentes. A veces se pide una interconsulta al servicio de gineco, pero el servicio de gineco, paciente normal, y entonces son inconsistencias, ¿no? ¿Por qué se solicita? ¿Cuál es el motivo de la solicitud? Y finalmente, ¿en qué se concluye cuando el especialista va a ver al paciente? Las notas de enfermería desubicadas, ¿no? De repente no está el registro y anotan en otra hoja, bueno, son ficha de anestesia ilegible, lo cual no nos permite ver el tema de los diagnósticos al momento de emitirse, ¿no? La respectiva hoja de sala de operaciones, qué tipo de anestésicos son utilizados y todo porque realmente se hace ilegible las letras. Hojas utilizadas incorrectamente, desorden en la secuencia de procesos, exámenes auxiliares documentados, ¿no? Si bien es cierto, vemos que si una hemoglobina está en 9 y el paciente ha sido intervenido y al día siguiente tiene una hemoglobina de 6 y no se comenta eso, pues es una cosa realmente, una conformidad mayor, ¿no? Que podríamos decir que debió de comentarse y por tanto debió de solucionarse a la vez, ¿no? Ausencia de protocolos y estándares. La mayoría de las historias clínicas no cuentan con protocolos y estándares y al momento de realizar las auditorías de calidad podemos decir que estas
la mayoría de ellas no se utilizan las guías de práctica clínica, ¿no? Las auditorías de seguros. Las auditorías de seguros es otro tema, los cuales también es importante. Si bien es cierto, nos ubicamos entre dos escenarios, uno público y el privado, diremos que cada uno cumple un seguro diferente. Un seguro público, lo que son los tarifarios SIS, o es el tarifario de salud, ¿no? Entonces, y el otro seguro, que es el privado, puede ser el tarifario SEGUS, ¿no? Un tarifario que es de clínicas y hospitales, los cuales está evidenciado por procedimientos. Bien, entonces la auditoría de seguro tiene especiales connotaciones en ese menester y que vienen impuestas por la propia naturaleza de las entidades aseguradoras, como ya lo hemos dicho. Si es un público, tendrá que ser seguros públicos SIS o seguros públicos de salud, ¿no? Y las otras son utilizadas con tarifarios, llámese diferenciados de clínicas, tarifarios SEGUS, entre otros. Las características de las actividades de los seguros y reaseguros también tenemos que tener en cuenta dentro de las auditorías, ¿no? Qué seguro es el que le cubre, cuál es su póliza de seguros que tiene, ¿no? Hasta cuánto le cubre, cuál es el daño resuelto en cada uno de estos, cuáles son las preexistencias que no debieron de ser cubiertas, entre otros, ¿no? El plan y procedimientos contables en este sector viene a ser muy importante. Entidades aseguradoras. Cuando hablamos de instituciones privadas o instituciones prestadoras de servicios de salud, la mayoría de ellas están integradas a seguros como empresas, ¿no? Empresas aseguradoras, o el asegurador mismo que percibe por adelantado las primas, ¿no? Que cobra al usuario las primas o las cuotas que normalmente deben de ser mensuales, ¿no? Y constantes. Constituye el precio por el servicio de la garantía. Si yo te brindo este servicio, tu consulta pagarás un 80 o 90% dependiente de dónde va a ser tu atención, ¿no? Estas primas en parte se utilizan para pagar indemnizaciones. Las indemnizaciones producto de que haya habido una malpraxis, al momento de que realmente el paciente no haya sido atendido, o haya sido una muerte, etcétera, o siniestros objeto de la garantía. Bien, aquí vemos diferentes aseguradoras, que está MAPFRE, el Santander, ¿no? Y algunas otras. Entonces son aseguradoras que ya dan paquetes de salud, paquetes de seguros, entre otros. Bien, las entidades aseguradoras se invierten están dentro de lo que son los patrones normativos y cuáles son sus normas técnicas legales, los cuales le permiten cubrir obligaciones futuras con el asegurador, ¿no? O sea, esos básicamente están sustentadas en sus normas técnicas, y al momento de que el paciente adquiere una póliza, ya la aseguradora se hace partícipe primeramente de darle la información necesaria y plantearle un plan de seguro establecido. Las empresas aseguradoras desarrollan normalmente las actividades, ¿no? A través de delegaciones o sucursales, a través de agencias generales, entre otros. Bien, aquí vemos si un agente es financiador, ¿cuál será su función, no? Si es un financiador, dará un financiamiento que contribuye a pagar los costos de los servicios de salud. Si es un asegurador, es el aseguramiento en el que provee la cobertura del seguro médico. Si es un prestador, la provisión en la que se produce los servicios de salud. El consumidor, ¿quién será el consumidor? El que consume, pues, o sea, quien hace uso del servicio, ¿no? El consumo, quien obtiene el servicio de salud. O sea, nosotros, si tenemos un seguro, nosotros seremos, ¿no? Y el regulador es quien establece las reglas de funcionamiento del sistema. ¿Quién establece las reglas para su atención? ¿Qué es lo que debe de cumplirse a través de las aseguradoras y qué son las obligaciones del usuario? La reguladora en el Perú es la Superintendencia Nacional de Salud, lo que llamamos Salud. Es una institución que es la encargada de proteger los derechos de la salud en cada uno de los peruanos que cuentan con seguros públicos o tanto privados, ¿no? Lo cual orienta sus acciones a empoderar y a colocar al ciudadano en el centro del sistema. Yo te coloco en el centro del sistema, pero también voy a exigir que las denominadas instituciones prestadoras de salud cumplan con hacer una atención adecuada, ¿no? y de calidad, que sobre todo eso se quiere advertir, ¿no? Sin importar dónde sea su condición de aseguramiento. Donde haya sido su atención, igual su salud será el ente regulador a través del empoderamiento de ver si la calidad de atención se ha brindado. Existen diferentes definiciones que debemos de saber, que son la selección adversa, que es el riesgo moral. La selección adversa, existe la selección adversa cuando las personas se exponen a un riesgo superior a la medida, se afilian a un sistema de seguro en una proporción más elevada de las que ellas representan. Entonces, selección adversa, diremos, todos los pacientes
repente jóvenes ya están pagando, ¿no? O sea, un seguro oncológico, entonces que pueden ser básicamente afectadas con posterioridad, ¿no? Pero si tenemos una población que es un adulto mayor, entonces esa será la población con más susceptibilidad a tener, y será una población de selección adversa. El riesgo moral se entiende como una utilización de cantidad mayor de servicios sanitarios a la que se consumiría en caso de no estar asegurada. Si nosotros contamos con una póliza y hacen otros más uso, entonces el riesgo moral en esas personas será mucho más representativo que en otras que no hacen, ¿no? El procedimiento de la auditoría. Básicamente el procedimiento de la auditoría cuenta con una organización y control interno. Los controles internos son importantes en la medida de que se establecen dentro de una institución pública o privada y está conformada por 5 componentes que deben de estar interactuando entre sí. Y dentro de estos está el entorno de control. ¿Cómo controlo mi institución para que yo pueda evitar tener riesgo moral, de evitar tener riesgo financiero, entre otros? La evaluación de los riesgos es importante para ello, ¿no? Entonces las actividades de control básicamente van a estar identificadas. Si nosotros identificamos los riesgos, podremos saber qué actividades de control puedo realizar en cada uno de estos. Y nuestra información y la comunicación debe de ser ampliamente fluida al momento de que nosotros tengamos un establecimiento de control interno y por sobre todo finalizar con el acto de supervisión, supervisar si estas actividades se vienen logrando en la medida de lo posible. La organización y control interno. Para el proceso de implementación o sistema de gestión a través del control interno, se han establecido a través de guías, ¿no? A través de un sistema de control interno de las entidades del Estado. Por eso es que la Contraloría General de la República, en su resolución de Contraloría 458 del año 2008, considera en estas 3 fases cómo nosotros podemos hacer que exista un control interno en nuestra institución, llámese pública o privada, en los cuales podemos instaurar. Para esto debemos de tener una planificación. ¿Qué vamos a hacer en la planificación? Una formulación de nuestro plan de trabajo, una formulación que incluye procedimientos orientados a cómo voy a implementar, cuál va a ser mi diagnóstico previamente elaborado, cuál es mi diagnóstico situacional, entre otros. Bien, la ejecución. La ejecución es la que se implantará el sistema de gestión de la calidad, nuestro sistema de control interno, cómo voy a hacer, ¿no? Cómo se va a implantar, en qué procesos y qué actividades y recursos voy a establecer dentro de ellos, ¿no? Asimismo, cómo voy a hacer mi plan de evaluación. La evaluación, si yo he considerado aspectos importantes, he identificado los factores de riesgo dentro de mi atención o procedimiento administrativo, entonces voy a decir cuándo es que voy a hacer mi evaluación en cada uno de ellos, ¿no? Cómo voy a tener el avance de los logros y qué limitaciones voy a encontrar al momento de ese procedimiento, ¿no? Que me van a conllevar. Entonces, por tanto, la evaluación va a significar una supervisión, ¿no? Una verificación in situ, si se quiere decir, una verificación de cada uno de los procesos en los cuales podemos tener falencias, ¿no? ¿Bien? Entonces, a través de este control interno, todas las instituciones deben de en algo contribuir, ¿no? Si yo tengo un colegio, si se quiere decir, tengo que prever los factores de riesgo, tengo que ver el tema de los profesores, el tema de los niños, el tema de los planes curriculares y las coberturas que debo de yo tratar de cubrir. Entonces, un control interno me permitirá identificar cuáles son mis factores de riesgo, ¿no? Dentro de una institución. Si es una institución en salud, igualmente, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis controles para poder identificar las falencias y por tanto hacer una auditoría de calidad, ¿no? Una auditoría, un ciclo de auditoría que ya hemos tocado en los módulos anteriores, los cuales nos van a permitir realizar el tema de las auditorías. ¿Ya? Entonces la organización y el control interno es muy importante. Bien, vamos a hablar dentro de las auditorías de seguros, que son las importantes. Un casito relevante y de gran importancia, que si bien es cierto vamos a tener en mención, y que dentro de las auditorías de seguro también se dan estos aspectos. El proceso de auditoría de caso es importante dentro de las auditorías de seguros. Las auditorías de seguros nos permiten identificar aspectos
por ejemplo, de cumplimiento de pólizas, cumplimiento de seguros, ¿no? Entonces, para esto, ¿cuál es el proceso de esta auditoría de caso que se hace en el denominado auditoría de seguros públicos o también seguros privados? Podemos considerar dentro de esto el proceso comprende primeramente presentar el tema, ¿no? Entonces, si se trata de una auditoría de caso, por ejemplo, podríamos decir que si es un paciente, es un hecho en particular que ha habido, ¿no? Cuando se tuvo la atención de un paciente de una póliza de seguros de FEBAM, ¿no? Este paciente hace su ingreso en una clínica, la clínica, por ejemplo, la clínica Javier Prado, ¿no? O puede ser la clínica Centenario o cualquier otra clínica en mención, es una clínica privada cualquiera. Entonces hace su atención y lo primero que hace es la identificación del paciente, ¿no? Le solicitan cuál es su nombre, cuál es el DNI y sobre todo la identificación de la póliza a la cual va a estar coberturada su atención. Bien, entonces esta atención básicamente está relacionado a un tema netamente de carácter preventivo. ¿Bien? Entonces hace su atención por consulta externa y va a una atención para el tema de atención cardiológica. ¿Bien? Entonces hasta ahí tenemos lo que es la presentación del paciente, ¿no? Luego tenemos la identificación del paciente como segundo aspecto. Y su tercer aspecto vendría a ser el tema de la póliza. ¿Qué póliza es? Es una póliza de seguros RIMAC, ¿no? ¿Bien? Entonces esta póliza de seguros RIMAC le va a dar una atención y cobertura en cuanto a su daño resuelto, ¿no? Queremos resolver. Entonces el paciente le hacen los exámenes previos, primeramente empieza por un examen de un EKG, luego le hacen una prueba de esfuerzo, entre otros, ¿no? Pero este paciente viene con los antecedentes de ser una paciente hipertensa, una paciente la cual está tomando su captopril, ¿no? Entre otros. Hasta ahí la atención se ha dado. Entonces nosotros como auditores presentamos este proceso de auditoría de caso, ¿no? Dentro de esta auditoría de caso comprende lo que es la planificación, la ejecución y la emisión del informe. ¿Okay? Entonces este proceso ha logrado identificar de alguna manera, si se quiere decir, a través de una queja, que se haga una auditoría concurrente, pero esta concurrencia, hacerla en caliente, no se llegó a dar, no se ha llegado a dar la auditoría en caliente, porque al momento de nosotros consultar a nuestros auditores de concurrencia, ya el paciente había sido atendido. Entonces vamos a ir a ver el registro de la atención, vendría a ser la auditoría concurrente en tibio, ¿no? Donde tenemos el registro de la historia clínica, el registro de sus atenciones, cuál es la emisión del resultado por el médico especialista, y concluye en esta auditoría que es una hipertensión arterial, que tiene un EKG normal, ¿no? Y que la prueba de esfuerzo había sido suspendida en vista de que no encontraban ninguna patología prevista en el momento del estudio del electrocardiograma. Entonces aquí va el fastidio del paciente, que dice que bueno, yo estoy pagando un seguro y por tanto yo quiero que me hagan la prueba de esfuerzo. Entonces nosotros vamos a hacer la auditoría y efectivamente ese registro lo encontramos. Entonces, ¿qué hacemos como auditores? Como auditores, nosotros de una auditoría de seguros elaboramos prácticamente una planificación. Y la planificación comprende dónde vamos a ir a visitar, a dónde vamos a ir a hacer la visita, llámese una entidad pública o privada, y cuáles son las fases de esta planificación. Voy a planificar, el determinar qué día voy a ir, qué es lo que voy a solicitar, qué exámenes, ¿no?
voy a medir de repente tiempos, quién ha sido la persona quien ha hecho la atención. Entonces voy a hacer una planificación prevista de este hecho. Bien, para esto voy a tener las fases. Una de las fases es la designación de la identidad. Voy a identificar el área. ¿A qué área voy a personar? ¿Qué área o servicio voy a auditar? Y si voy a hacer un estudio previo, debería de repente, dentro del estudio previo, considerar el llamar a mi paciente y decir: señora, quisiera saber cuál es el tema de su reclamo, ¿no? Entonces, básicamente, esa información al auditor es muy importante porque va a permitir hacer una auditoría de tipo externa, el cual le va a permitir una mayor información a la hora de emitir los juicios necesarios. ¿Voy a hacer un estudio preliminar? Sí, efectivamente, porque antes voy a narrar la queja del paciente, ¿no? Entonces, con toda esa data informativa es que yo me voy a apersonar a la clínica en mención. Voy a tener una programación operativa. Cuando llamamos una programación operativa, nos estaremos refiriendo a que voy a establecer ya un cronograma, ¿no?, de visitas. Generalmente el auditor concurrente, el auditor de seguros, básicamente dentro de sus atenciones va a tener un registro de información de todas las auditorías concurrentes que debe de visitar en las diferentes clínicas, tanto hospitales, tanto clínicas o instituciones prestadoras de salud, en el contexto de verificar cómo ha sido la atención in situ. Entonces, la metodología básicamente puede basarse en auditorías verticales u horizontales. Dentro de las auditorías verticales, que comprenden es que cómo voy a identificar la problemática, ¿no? Va a ser una auditoría vertical que va a comprender la integridad del análisis de la unidad específica. Si es el departamento netamente de cardiología o el de servicio de cardiología, voy a decir, bueno, todo su contexto, ¿no? Voy a decir, a ver, quién lo atendió, quién es su jefe inmediato superior, tiene cuenta con guías de práctica clínica. Un poco me voy a ir al tema organizacional del departamento, un poco me puedo ir a emitir juicios de valor en la atención. Puedo netamente decir por qué este paciente no fue atendido en su integralidad. De repente la póliza consignaba una atención integral, ¿no? Una atención integral. Ver el tema de sus análisis, cómo ha sido igualmente el programa determinado para la atención de este paciente, si ha cumplido si cuenta con una póliza que le cubre hasta cuánto para el daño resuelto, entre otros. Entonces, esta auditoría vertical es básicamente que puede ser tomado por nuestro auditor, ¿no? Y hará en mención, pues, cómo ha sido, ¿no?, la narración de esta misma. Si queremos darle un contexto más grande a la organización o a la entidad prestadora de salud, el cual ha dado la atención de este asegurado a través de una póliza. Pero si vamos a ver o resaltar la auditoría horizontal, como dice su propio nombre, ¿no?, es horizontal. Comprende la verificación de las funciones o gastos que afectan a varias unidades administrativas, políticas o de personal de compra, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer una auditoría horizontal, también vamos a basar nuestra participación en hechos netamente de la actividad misma, ¿no?, emprendida. Podemos discutir temas netamente de gastos, cuánto de gastos se genera al momento de la atención, si se ha verificado su atención a través de la póliza. De repente ha sido un daño que ha sido considerado como una preexistencia y por eso no fue realizada la atención con la debida oportunidad, ¿no? Y si esto ha logrado afectar la misma atención. Entonces, como vemos dentro de la metodología de auditoría que va a utilizar el auditor para las auditorías de seguros, es básicamente importante. O hago una auditoría en vertical o horizontal, y esta va a permitir determinar cómo va a ser mi informe, cuál va a ser el impacto del informe al momento de emitir los juicios. ¿Bien? La ejecución. Como vemos, la ejecución comprende aspectos importantes. No voy a ejecutar mi auditoría, ya voy a ir directamente a in situ a hacer el levantamiento de información. Comprende muestreos, voy a hacer un muestreo,
voy a ir a ver qué es el hecho observado, ¿no? Voy a determinar cuál ha sido la causa por la cual el médico no ha hecho esta atención con toda la magnitud y la relevancia de integralidad, ¿no? Voy a determinar diversas evaluaciones de resultados, no decir, bueno, si se tiene en mención una tensión, podría sacar un muestreo de una tensión de un hipertenso, y si este paciente A, en comparación con este paciente B, no se le ha dado lo que se le da a un paciente en mención o comparación, podemos decir que, bueno, prácticamente la atención es deficiente, la atención no se da con integralidad, la atención no le cubre en la medida de la póliza, ¿no? Entonces, todo esto dentro de la ejecución de la auditoría del auditor concurrente, del auditor de seguros que va a ir, es que va a tener que hacer una recopilación de las evidencias. Si se quiere, puede hacer un muestreo para poder identificar y decir, señores, ustedes no están cumpliendo con la atención, entonces, por tanto, todos nuestros hipertensios no van a ser cubiertos por la clínica y, por tanto, pasarán a ser como un tema de atención en la clínica. Se me ocurre, ya no van a ser en la clínica Centenario, las voy a pasar a la clínica Ricardo Ramos. Entonces, ese es un tema de gestión en el momento de la decisión de las auditorías de seguros, ¿no? Es decir, es representar al asegurado y decirle que las patologías cardiológicas son mejor vistas en otra clínica, ¿no? Los cuales nos van a dar un tratamiento especializado, un tratamiento más integral, un tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas también se pueden incidir a través de un informe de auditoría. Y las medidas de trabajo que nosotros tomamos los auditores al momento de realizar una auditoría de seguros es determinar realmente si una atención ha sido con efectividad y que si el trabajo sustentado por el profesional cumple en la medida de lo posible al diagnóstico planteado. Evaluación, aquí se evalúan las tres E's, como habíamos manifestado, la E de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Entonces, decir de repente por un tema de clínica, ellos por la necesidad de no coberturar en la magnitud, no se le ha dado una prueba de esfuerzo, entonces ellos están realizando que esa integralidad en la atención no esté consignada en la póliza. Entonces nosotros podemos discutir ese tema, ¿no? El tema de que realmente en ninguna parte de la póliza se hace mención que se va a restringir los servicios en la atención del paciente, ¿no? Entonces, hacia eso también va enfocada el tema de la ejecución. La evaluación de los esfuerzos hechos para mejorar los resultados conseguidos. Si nosotros como auditores de seguros queremos tener una auditoría con toda la relevancia significativa para seguros, entonces tenemos que ver que nuestros resultados seguidos cumplan con la satisfacción del usuario, cumplan con el hecho mismo de la verificación de la póliza, verificar con que en las clínicas de repente ha faltado en cuanto a la atención en su integralidad y de cobertura de la póliza, ¿no? Entonces nosotros podemos reclamar a Seguros RIMAC, decir que, señores, Seguros RIMAC, el tema de seguros en la clínica no se está dando, entonces actos como eso debemos de informarlo. Entonces, dentro de la culminación de nuestro informe de auditoría de seguros, tenemos que emitir un informe, pero con cumplimiento de normas, qué normas han sido transgredidas, qué parte de los seguros no se están coberturando, entre otros. Y las conclusiones de todo lo expuesto tiene que estar plasmado en nuestro informe, en los cuales nos hagan un análisis empírico de todo, qué es lo que se pretende, qué es lo que se está tratando de ver, si se está tratando un problema de gestión, se está tratando un problema de economía, un problema de calidad, un problema de atención al enfermo, etc. Entonces, esta mejora y racionalización de los sistemas de gestión, de repente hay que hacerla, pero no de esa forma, ¿no? Entonces, ver que la parte administrativa de la entidad, quien ha brindado las atenciones, no reflejen una irregularidad, ¿no?, en las atenciones. Mejoren la transparencia y consecuencia de la información. Cuando nosotros emitimos juicio de valor en las auditorías, también entonces diremos que las entidades o las instituciones prestadoras de salud también deben de brindar la información necesaria al asegurado, brindar la información necesaria a quien va a comprar una póliza
y va a decir que bueno, su atención en cardiología solamente dependerá de un estudio electrocardiográfico, de un diagnóstico a través de esta, y después de ahí se emitirá un juicio de valor, o de decir que realmente el plan de trabajo va a ser el realizar una prueba de esfuerzo, los cuales no están cubiertas dentro de la póliza, ¿no? Entonces la transparencia en la información es muy importante, ¿eh? La culminación de la auditoría nos va a permitir en el auditor, que es de seguros, clarificar la estructura organizacional. Nos va a decir si estamos ante una organización que nos brinda ese servicio en el tema de pólizas, si va a apoyar la motivación de los recursos humanos en la organización, entre otros. Asimismo, si se está optimizando la gestión y se está suministrando la información dentro de la toma de decisiones, ¿no? Si la mejora y el control al simplificar el proceso se está dando una retroalimentación. Si bien es cierto, yo encontré esto, entonces señores de la gerencia, observamos esto, entonces aquí se involucra tanto la entidad prestadora de servicios de salud, podemos involucrar a su salud, podemos involucrar incluso a Seguros Rima, ¿no? Quien ha brindado esta atención y le ha brindado esta póliza, y por tanto también incluso al mismo paciente, el cual va a ser merecedor de las disculpas necesarias por parte de la clínica al no haber brindado los servicios. Bien, entonces por tanto, si tenemos una auditoría de caso, vamos a tener que siempre tener en el chip, decir que todo esto ha sido consecuencia de una queja de un paciente que no ha sido atendido con la debida oportunidad, con la debida responsabilidad por parte de la clínica, ¿no? Entonces aquí vemos que una queja de un paciente de 45 años, quien hace su atención por el consultorio de otorrinolaringología. Este tema este casito es una auditoría en la cual yo he estado presente y hemos hecho un levantamiento de información. La queja va en el sentido de que este paciente de 45 años ingresa a la clínica por el servicio de otorrinolaringología, pero o sea, dentro de los datos informativos de la enfermedad, nos manifiesta que es un tipo de enfermedad de más o menos 15 días, en los cuales el paciente ya no escucha por ambos oídos, no se le ha hecho un lavado, miren, incluso el paciente ya dirige casi el hecho mismo de realizar la actividad, ¿no? Y dice, no escucho por ambos oídos, y por tanto, entonces el médico dice, bueno, tienes un tapón ceruminoso en bilateral, entonces, pero no obstante, dentro de la narración misma de la consignación de los tipos de enfermedades y los síntomas y signos, nos manifiesta y nos dice que también hace 3 meses viene sintiendo un dolor intenso en los oídos, y los cuales han hecho que disminuya la audición, ¿no? Entonces este síntoma no ha sido considerado por el médico al momento de determinar qué procedimiento le va a realizar, ¿bien? Entonces consigna en la historia clínica otitis media crónica y le realiza un lavado de oídos. Como vemos, existe incongruencia al momento de determinar qué voy a hacer, ¿no? Entonces vemos que el tema de las auditorías de caso ve eso, evidencia qué encontramos en la queja, qué vamos a narrar de la queja, qué vamos a informarnos en cuanto a la queja realizada por el paciente. Tanto es así que utilizamos hasta una entrevista con el mismo paciente a fin de que la información sea lo más claramente posible, ¿no? Entonces, al momento de que vemos esto, ya cogemos la historia, y dentro de la historia simplemente dice diagnóstico otitis media crónica, procedimiento lavado de oído. Entonces acá advertimos muchas incongruencias que dentro de la auditoría de caso establecemos, ¿no? No se está cumpliendo la norma técnica de la historia clínica, ¿no? La 022 del Ministerio de Salud. No cuenta con una guía de práctica clínica, los cuales para este diagnóstico esta medicación no corresponde, ¿no? Número 3, para esta otitis media crónica se hará un lavado de oídos, y no, efectivamente para este diagnóstico no se realiza un lavado de oídos, ¿no? Pero no obstante, al no realizarse el procedimiento adecuado, entonces diremos que la clínica no está tomando en cuenta las guías de práctica clínica para patologías de tipo ambulatorio. Bien, ahora,
El lavado de oídos. Cuando hablamos de lavado de oídos, hacemos un procedimiento y sabemos que todos los procedimientos deben de estar con consentimiento informado. Hablamos con el paciente y nos manifestó de manera categórica que no se le había hecho firmar el consentimiento informado, y dentro de la consideración para una auditoría de seguros o auditoría de calidad o una auditoría de gestión, toda institución pública o privada debe de consignar dentro de la historia clínica el consentimiento informado. Un consentimiento informado donde al paciente se le manifestará primero la autorización para realizar este procedimiento. Si bien es cierto, es un procedimiento menor, no es un procedimiento invasivo, pero viene a ser un procedimiento, ¿no? En los cuales debe de firmar su consentimiento, es decir, primeramente deberá estar informado, es decir, se le va a hacer un lavado de oídos con un aparato, un otoscopio, primeramente estoy visualizando, o voy a hacer con este aparato, ¿no? En los cuales voy a introducirle agua tibia, ¿no? Y voy a sacar la impactación que tiene en el conducto auditivo, que viene a ser un tapón luminoso, ¿no? Entonces, bajo ese contexto tengo que manifestar incluso qué complicaciones podría darse para el caso de realizar este procedimiento, ¿no? Y que se está teniendo a buen recaudo la información que nos está brindando y igualmente su autorización. Bien, se le hace el lavado y luego, ¿qué pasa con este casito en particular? Este casito en particular tuvo una queja relacionada a que, pese a que le había hecho el lavado de ambos oídos, el paciente, si bien es cierto, escuchaba poco, pero ahora ya no escuchaba nada. E incluso al médico le manifestó que, no obstante de la realización del procedimiento de lavado, le dolía mucho más. Y este dolor era bilateral, o sea, en ambos oídos. Y por eso es que el médico le da el diclofenaco. ¿Bien? Y no solamente acaba en esta primera consulta, sino que este paciente va a otra consulta en los cuales un segundo médico otorrino le manifiesta que ya no tiene una otitis media crónica y que no obstante una otitis media crónica nunca debió de hacerse lavado, le manifiesta, y que le han perforado el oído. Entonces, al perforarle el oído, ya no escucha nuestro paciente y necesita ya de un aditamiento, ¿no? De colocarse en unos aparatitos para poder escuchar. Entonces, el paciente, muy mortificado, se fue a otro médico a fin de que le hiciera una audiometría, ¿no? Y efectivamente sus decibeles habían descendido completamente y ya no escuchaba absolutamente nada. Entonces, en relación a este caso en particular que manifiesto, el paciente hizo una demanda a la clínica, a esta clínica, pidiendo su indemnización, porque era un paciente que trabajaba en un aeropuerto y que ahora el tema de comunicación y de no escuchar ya no se podía remediar, ¿no? Y pedía su indemnización y su tratamiento, incluso, que tenían que colocarle el aparato necesario para poder escuchar, y que aparte de esto le tuvieran que indemnizar. Llamó a la aseguradora, que es la positiva, entonces tanto la positiva como la clínica, y a través de una auditoría de casos se concluyó que efectivamente había habido un daño hacia nuestro paciente, un daño físico, y por tanto sí correspondía una indemnización al paciente. Primero, porque no se había tenido la pertinencia en el diagnóstico. Número 2, no se había tenido un consentimiento informado. Número 3, había un incumplimiento de la normativa 022 que establece que todas las historias clínicas deben de tener lo máximo necesario, ¿no?, en información de la atención del paciente. Número 3, a través de un informe médico emitido por otro otorrinolaringólogo, emitió que prácticamente el procedimiento de lavado de oído había perjudicado y había perforado ambos oídos, ¿no? Y hacer una timpanoplastía ya no correspondía en este paciente. Entonces, como vemos, las auditorías de caso de los seguros es muy importante. Es importante al momento de que nosotros no solamente conjugamos el tema de las auditorías, que son propias de la gestión, ¿no? De decir que esta auditoría debió de haber sido
hecha en caliente, ¿no? En caliente para el tema de la información. Pero acá vemos temas netamente de gestión, en los cuales el médico responsable del servicio de otorrinolaringología no había establecido procedimientos como son los consentimientos informados para este procedimiento. Número 2, que no se tuvo la selección necesaria de los recursos humanos para el tema de la atención de este paciente. Número 3, no se han establecido guías de práctica clínica para la atención de patologías como estas, ¿no? Que son, que si bien es cierto, son mínimas en su contexto de protocolos o de guías de práctica clínica, pero deberían de estar consignadas y por tanto debería de seguirse ese patrón o ese estándar en la atención, ¿no? Y número 4, la medicación no había correspondido y por tanto dentro de la auditoría de seguros se estableció que la aseguradora cumpla con informar a la clínica de la indemnización correspondiente, el cual debería de ser sujeto. Debería de ser sujeto a una indemnización primero por un daño a la salud, ¿no? Y segundo, por el tema de imposibilidad en el trabajo. Entonces, por tanto, se ha dado un daño en su integralidad y debería de cubrirse su percibimiento económico a través de la parte laboral. Y este paciente, según nos narró, trabajaba en una entidad lo cual era sujeto de montos de 5.000 soles mensuales, ¿no? Y ahora a través de esto no iba a poder, iba a estar impedida. Entonces la clínica tenía que comprometerse que este daño debería de ser cubierto. Entonces casos como estos vemos que son importantes, ¿no? Dentro de las auditorías de seguros. Igualmente quisiera hacer en mención otro casito que se trató de una queja en los cuales una paciente de 75 años hace su atención a través de un seguro, que es el seguro de Petroperú, ¿no? Y esa póliza le permitía una atención en cualquiera de las clínicas, ¿no? Entonces esta paciente tuvo fractura de cadera, ¿no? Se fue a una clínica, la atendieron a la paciente, ¿no? Le hicieron la intervención clínica necesaria, ¿no? La intervención quirúrgica con implante de cadera, pero su atención fue acá, ¿no? Acá hasta ese momento, y luego la paciente es dado de alta. Y después de 3 meses, según prescripción médica del paciente, del médico tratante, debería de hacer la deambulación, ¿no? Para ver el tema de la motilidad y cómo el implante de la cadera venía a tener su funcionabilidad. Entonces asiste a una primera consulta después de 3 meses, va nuevamente a la clínica para un control posterior de la cirugía y resulta que dentro de esa atención, al momento de que la paciente ya quería deambular, se tuvo la fractura de la prótesis, una prótesis que venía con placa, ¿no? Entonces esto conllevó a un reclamo de manera de que realmente se había hecho un daño en su integridad a la paciente en mención de 75 años. Número 2, la prótesis se había fracturado. Número 3, se discutía el tema de que el procedimiento no fue realizado de la mejor manera, de repente no se debió utilizar ese instrumental y tampoco las placas. Y número 4, pedía indemnización igualmente, ¿no? O sea, reparo en cuanto a lo que es la malpraxis, ¿no? Y reconocimiento económico por esto. Entonces, al hacer esta auditoría de caso, ¿no? Pudimos tener lo siguiente. Entonces, hicimos nuestra planificación como corresponde, ¿no? Vimos la identificación o la designación de la entidad o el sector a los cuales vamos a auditar, que sabíamos que era la clínica. Hicimos un estudio previo
esta auditoría de caso de seguros sí requirió un mayor tiempo, puesto que estábamos hablando de un tema traumatológico. Solicitamos la presencia de un auditor traumatológico especializado para que nos dieras un informe relacionado a si el procedimiento correspondió a la atención, si ese procedimiento debió de realizarse bajo esa técnica, si el material que se había solicitado era el que correspondía para la atención del paciente, ¿no? Entonces se emitió un juicio de valor al momento, se hizo el peritaje, si se quiere decir, al momento de la atención. ¿Bien? Entonces, dentro de las auditorías de seguros, utilizamos cada uno de estos recursos dentro de la planificación para el estudio preliminar. Realizamos una programación operativa de cuándo vamos a hacer la intervención de la historia clínica y qué recabamos en esta información, que este paciente tenía osteoporosis de cadera. Entonces existía ya dos temas importantes acá, el tema de la prótesis, el tema de la osteoporosis, y leímos un poco más, buscamos mayor información y decimos, ¿esta osteoporosis desde qué año viene? Esta osteoporosis fue considerada como una preexistencia al momento de comprar seguros, y efectivamente, ¿no? O sea, no se había hecho primeramente la aseguradora, no había tenido conocimiento de la preexistencia, que era una paciente con osteoporosis. Se buscó otra información en otras clínicas y sí, efectivamente era una osteoporótica, lo cual no había sido declarado como una preexistencia al momento de la compra de este. Número 2, si bien es cierto se discutía el procedimiento sí no debió de llevarse con placas, pero si se trata de una paciente osteoporótica, obviamente ese hueso está debilitado, ¿no? y jamás podría haberse dado un procedimiento de esa naturaleza. Eso fue el juicio de valor que emitió el traumatólogo y manifestó que el procedimiento fue realizado de la mejor manera. Los instrumentales no corresponden a la atención, puesto que se trata de una paciente añosa y con factor de riesgo de una osteoporosis. Entonces, como conclusión, se tuvo que, si bien es cierto, se pedía que se vuelva a hacer la intervención quirúrgica y que el seguro lo cubra para un mismo diagnóstico que ya fue coberturado, ¿no? Entonces, el resultado final es que si la clínica efectivamente realizara una segunda atención a través de otro procedimiento traumatológico que era acorde al diagnóstico ya actual que se tenía, que era una paciente osteoporótica, ¿no? Entonces, por tanto, el seguro no le cubría el hecho de pagar a la clínica el tema de la atención de este paciente. Entonces, aquí, ¿qué utilizamos según como visualizamos en nuestra diapositiva? ¿Qué tipo de auditoría podemos utilizar? Una auditoría vertical, una auditoría horizontal. Una auditoría vertical, el cual vamos a ver netamente el departamento de traumatología con su dirección, si cuenta con protocolos, si se ha hecho la integralidad de la atención al momento de su hospitalización, ¿no? Se va a analizar el programa determinado o si su presupuesto ha correspondido al adecuado, cuándo nos ha emitido la factura al momento de una auditoría en frío, ¿no? Si se quiere decir la facturación final que hemos recibido, ¿no? Y si se trata de una auditoría horizontal, igualmente también voy a determinar si sus unidades administrativas han cumplido con el ejercicio final de la cuenta al momento de la atención, y si el personal ha correspondido igualmente en el tema de compras, si esa prótesis ha correspondido para ese paciente. Entonces, como vemos, el auditor de seguros va a tener que utilizar estas dos auditorías, o es horizontal o es vertical, y la recopilación básicamente de este otro casito lo hemos tenido a través de la historia clínica realizada en la clínica en mención a la cual ingresó, ¿no? También nos hemos ido a clínicas cercanas donde buscamos sus atenciones, porque para esto previamente hemos tenido una entrevista con ella y en qué clínica se había atendido, ¿no? Esa era una información relevante para poder saber si tenía ya una persistencia anticipada al procedimiento quirúrgico. Voy a establecer qué medidas de trabajo voy a realizar. Si ya sé qué persistencias tiene, entonces la información que voy a tener ahora va a estar dirigida al procedimiento, si fue o no realizado dentro del cuadro florido de
de las patologías persistentes en la persona, que sus niveles de atención han contribuido a las 3 E de las auditorías de seguros, ¿no? O simplemente lo que se ha hecho es darle una prótesis que tenga o que sea la más económica, ¿no? Entonces, un poco que se discutió ese tema. Esa prótesis no correspondía a la calidad, y se discutió básicamente ese tema, ¿no? La evaluación de los esfuerzos, entonces, ha contribuido a que cada uno de estos hechos evidenciados en la historia clínica y también a través de la recopilación de la información lleven a una culminación de auditoría, ¿no? A través de qué se ha omitido dentro de su atención, de repente aspectos básicamente de información en la historia clínica a través de la norma técnica sobre retiro, ¿no? O sea, del MINSA, o a través de la información que debió recopilarse en la historia clínica de ingreso del paciente, ¿no? El procedimiento no fue detallado al momento de realizar cómo se hace la determinación de qué técnica, ¿no? Entonces, y toda esa, pero como vemos, todas estas auditorías nos permiten transparentar cuál ha sido la contribución final en la atención de nuestro paciente, y por tanto esta culminación de la auditoría en particular que estoy hablando nos va a permitir, si se habla de una auditoría de tipo organizacional, si la gestión está contribuyendo para esta mejora, ¿no? Si se apoya a los recursos humanos en el tema organizacional, y asimismo el control para que, si bien es cierto, ha habido una falencia y pueda contribuir para una retroalimentación final en cada uno de nuestros procesos de auditoría. Bien, entonces, como vemos, toda auditoría de casos, toda auditoría de seguros, la mayoría de ellas son siempre provenientes de una queja de un paciente. Bueno, eso es todo lo que podría manifestar al respecto en relación a este módulo de auditoría de seguros. Como vemos, las auditorías de seguros son un tema muy importante al momento de la toma de decisiones, al momento del impacto económico que representa cada daño social o un daño en cada paciente. Bueno, eso es todo cuanto puedo manifestar y muchas gracias por su atención.